Iglesia Renovada de Westwood. Este es tu podcast de información para la comunidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sabiduría en Acción. Hoy tendremos un episodio en el que vamos a hablar sobre la Navidad. Vivimos en una época en que la Navidad está en debate y a veces incluso bajo ataque. Algunas personas no religiosas critican la Navidad por considerarla una fiesta comercial, manipulada por el mercado. Otras, dentro del mundo creyente, lo critican porque no está en la Biblia, porque dicen que es pagana, que Jesús no nació ese día o que los primeros cristianos jamás celebraron algo así. Y lo interesante es que muchas de esas afirmaciones son correctas, pero lo que no siempre es correcto son las conclusiones que sacamos a partir de esos hechos. La intención de este episodio es presentar las preguntas más comunes sobre la Navidad, ofrecer una mirada histórica y humana y sobre todo invitar a la tolerancia y al respeto. Porque toda celebración religiosa o cultural tiene un sentido profundo para quienes la practican. Y si ha sobrevivido siglos es porque algo significativo comunica. Mi propósito no es pelear ni atacar a nadie, ni convencerte de celebrar algo que no quieres. Mi propósito es arrojar luz, entender y recordar que las tradiciones no sobreviven por casualidad, sobreviven porque le hablan al corazón humano. Ahora, ¿cuáles son las críticas más frecuentes a la Navidad? Vamos a comenzar por lo que muchos dicen y porque quizás tú mismo hoy te lo estás preguntando. Número 1, Jesús no nació el 25 de diciembre. Y esto es verdad. La Biblia no da fecha exacta. Y los primeros cristianos, pudiéramos decir que tampoco se obsesionaron con ponerle una fecha al nacimiento. Número 2, los discípulos no celebraron la Navidad. Y también esto es correcto. Para ellos, lo central era la muerte y resurrección de Jesús. El nacimiento se celebró mucho después. Número 3, muchos elementos son de origen pagano. También eso se escucha. Y algunos tienen su base histórica. Por eso, esto no vuelve la celebración mala o corrupta, como lo vamos a ver más adelante. También se dice que la Navidad es una fecha comercial. Y en parte es verdad. El capitalismo global tomó la fiesta y la explotó a su conveniencia. Es decir, no es que las preguntas sean falsas, es que a veces se usan para invalidar una práctica sin entenderla totalmente en su contexto. Lo que sí podemos afirmar con claridad, y antes de avanzar, quiero que dejemos establecidas algunas verdades simples. Por ejemplo, Jesús no nació el 25 de diciembre. Los evangelios no dicen la fecha exacta, no tenemos datos astronómicos históricos exactos. Y los primeros cristianos realmente no estaban muy preocupados por eso. También podemos decir que la Navidad no aparece en la Biblia, y esto es correctísimo. Ni Jesús la instituyó, ni los apóstoles la celebraron. La Navidad, pudiéramos decir, es un producto de un desarrollo posterior. Como casi todas las celebraciones religiosas en el mundo, el Ramadán, el Pesach actual, el Día de Todos los Santos o incluso la Semana Santa en su formato moderno, todas estas celebraciones evolucionaron y eso no las hace malas, las hace vivas. ¿Cuándo empezó realmente la Navidad? Aquí es donde inicia una parte fascinante de la historia de la Navidad. Y yo diría que las primeras celebraciones navideñas muestran una diversidad total. En los siglos II y III, los cristianos ya tenían momentos para recordar la encarnación de Jesús, pero ellos no coincidían exactamente en el momento en el que lo hacían. Algunos lo celebraban en enero, otros en abril, y había también un grupo que lo hacía en mayo y hasta en junio. Inclusive hay un detalle interesante en la actualidad. Si uno visita la Tierra Santa y va a Belén,
ve que debajo del mismo techo, de la misma construcción, de la misma catedral, existen varias iglesias y cada una celebra la Navidad en momentos diferentes. Cuando uno entra en ese edificio impresionante, nota un detalle muy bonito. Está decorado en Navidad, aunque sea una época en la que nosotros pensaríamos que la Navidad no debía celebrarse. Personalmente le pregunté a uno de los guías y los guías dijeron que estaba la iglesia decorada porque ellos permanecían todo el año decorada de esa manera. Es decir, para ellos la Navidad era una eterna Navidad. Me pareció un dato muy interesante. Y aquí surge la pregunta, ¿por qué hay tantas fechas diferentes? Y yo diría que existen esos momentos distintos para recordar el nacimiento de Jesús a través de la historia de la cristiandad, porque su énfasis era el significado, lo que esta celebración significaba para cada una de las personas que la realizaba. No era su énfasis, no era precisamente el calendario. Hay un dato muy interesante que se remonta al siglo IV y es el testimonio de Egeria. Egeria fue una peregrina hispana, una peregrina que le gustaba viajar a diferentes lugares y sobre todo investigar mucho acerca de la historia del cristianismo, los hechos que conectaban con la fe cristiana, y ella hizo un viaje hacia la Tierra Santa y tiene escritos muy valiosos acerca de esta celebración. En sus escritos, Egeria describe celebraciones cristianas de su época. Ella registró que en Belén, por ejemplo, alrededor del año 380, la fiesta del nacimiento de Jesús ya se celebraba el 6 de enero. Y se celebraban las dos fiestas juntas, es decir, cuando me refiero a dos fiestas, hago mención tanto al nacimiento de Jesús como a la Epifanía. Y esto muestra que ya existían celebraciones del nacimiento de Jesús, pero que no estaban unificadas y que no tenían la fecha que nosotros usamos hoy para celebrar la Navidad. Hay un dato interesante en el siglo IV. En esa época, la Iglesia de Roma adoptó el 25 de diciembre. ¿Por qué lo hizo? Y existen teorías diversas acerca de este hecho. Primero, es la resignificación cristiana. En Roma ya se celebraba por esa época una fiesta que es muy conocida y que se ha escuchado mucho hablar de ella, la fiesta del Sol Invictus. Y los cristianos reinterpretaron esa fecha y al reinterpretarlos ellos decían, ese sol de justicia, ese sol que da luz es Jesús. Cristo es nuestra luz. Y no se trataba como a veces uno escucha unos comentarios y en algunas críticas de paganismo. Se trataba de dar un significado nuevo. Otra de las teorías de por qué se selecciona el 25 de diciembre argumenta que se debe a cálculos simbólicos internos. ¿Por qué dicen esto? Porque algunos cristianos creían que Jesús había sido concebido el 25 de marzo. Si se suman 9 meses, se llega al 25 de diciembre. Pero yo diría que esta teoría tampoco tiene una base histórica, pero sí un profundo significado teológico. Y hay otro argumento, yo diría otra teoría al respecto. Se refiere que hay una mezcla de ambas cosas. En realidad no se sabe, no hay un consenso absoluto, pero sí hay claridad en algo. La Navidad no fue algo inventado para mezclar paganismo con cristianismo. La Navidad fue un proceso natural de una comunidad que buscaba expresar su fe. Y también hay otro detalle que influyó mucho en esta celebración.
yo diría que fue la llegada de Constantino al poder. Posteriormente también de Teodosio. Son dos personajes en la historia que tienen sus luces y sus sombras, pero que influyeron mucho en el cristianismo y también en algunas de las celebraciones que se llevan a cabo. Es muy común que nosotros también escuchemos decir que Constantino inventó la Navidad, pero eso es incorrecto. Constantino lo que hizo fue dar libertad a los cristianos. La iglesia aprovechó esa libertad para organizarse mejor. Y la iglesia en esa época se dice que pasó de ser de una iglesia perseguida a una iglesia reconocida. Los cultos salieron de las cuevas, de la oscuridad, y se pudo celebrar la fe cristiana sin temor a ser perseguidos. Después hubo otro momento como el que yo le decía, que fue también la llegada de Teodosio al poder, donde se formalizaron muchas prácticas, incluyendo la Navidad. Pero Teodosio tampoco inventó la Navidad. Es decir, la Navidad es algo que surge desde la propia comunidad cristiana. No surge de un decreto imperial, surge de un deseo de la fe cristiana o de las comunidades cristianas de celebrar el nacimiento de Jesús, la inclusión de Dios a través del niño de Belén. La Navidad tiene elementos de otras culturas. Sí, y aquí viene una verdad que a veces olvidamos. Todas las celebraciones, en todas las religiones, tienen elementos culturales mezclados. Es inevitable, porque las fiestas no nacen en un laboratorio, nacen en sociedades reales con influencias, símbolos, costumbres y valores heredados. La Navidad es una mezcla de tradición judía, actos de salvación, costumbres romanas, sensibilidad europea, canciones modernas y elementos familiares de los últimos siglos. Eso no la contamina, la humaniza. Pero la Navidad tiene su lado hermoso y eso nadie se atreve a negar. Más allá de fechas, de discusiones acerca de la Navidad, esta ha servido para despertar solidaridad, inspirar generosidad, reconciliar familias, unir vecinos, promover paz y recordarnos que la luz existe incluso en invierno. Para los cristianos, la Navidad es recordar que Dios se acercó. Para quienes no son creyentes o no muy creyentes, puede simbolizar humanidad, bondad, comunidad, memoria, esperanza. Y esas cosas, créanme que sí, siempre valen la pena. Pero además de las luces, yo diría que la Navidad también tiene sus sombras. Es importante reconocer también los excesos de la Navidad. La Navidad no es perfecta. A veces nosotros vemos que en la Navidad se percibe mucho el consumismo, la presión económica, expectativas irreales, ideales familiares que son imposibles, soledades que duelen. Y también dentro del mundo religioso ha habido, yo diría, experiencias que, lejos de darle luz y brillo a la Navidad, la enturbian. Por ejemplo, a veces sobre este tema se suscitan discusiones innecesarias, juicios duros, ataques entre creyentes por detalles que son realmente secundarios. Todo esto nos invita a regresar a lo esencial de la Navidad, que yo diría que es la luz, la bondad, la esperanza y la humildad que brota desde el pesebre de Belén. Y llegamos a la gran pregunta: ¿qué significa realmente la Navidad? Para un creyente, Navidad significa que lo divino se hizo cercano. El mensaje es este: Dios no vino como un emperador, ni como un general, ni como un rico, ni siquiera como un filósofo. Vino como un niño frágil en un pueblo
pequeño, en una familia común, recordándonos que la grandeza puede estar en lo sencillo. Y si por casualidad no eres creyente o no eres creyente del todo, la Navidad sigue recordando algo muy poderoso: que el humano puede ser luminoso, que cada persona tiene valor, que la vida tiene momentos de ternura que merecen celebrarse. ¿Por qué sigue teniendo sentido celebrar la Navidad? Porque aunque no sepamos la fecha exacta, aunque los primeros cristianos no la celebraran, aunque haya elementos culturales mezclados, aunque haya debates y críticas, la Navidad sigue encendiendo luces, sigue apostando por la esperanza, sigue recordándonos que la bondad existe. La Navidad no es perfecta, pero tampoco lo somos nosotros. Y aún así, año tras año, buscamos un momento para detenernos, para respirar, mirar a quienes amamos y decir: la luz todavía es posible. La Navidad no necesita ser defendida con argumentos duros, solo necesita ser vivida con paz. Y cuando una celebración logra unir sentimientos, historias, memorias, familia, fe y bondad, entonces no es una celebración cualquiera. Es un espacio sagrado en el calendario del corazón humano. Y bueno, hasta aquí ha llegado este episodio de hoy en el que estuvimos conversando sobre la Navidad. Y de parte de toda nuestra iglesia y comunidad reformada de Westwood, queremos desearles que tengan unas lindas fiestas y una feliz Navidad al lado de todos sus seres queridos. Nos vemos en un siguiente episodio.